Sonata de estío es la segunda de las 4 sonatas de Ramón María del Valle-Inclán, un ciclo de novelas modernistas que relatan las aventuras amorosas del Marqués de Bradomín. En esta entrega, el protagonista se sumerge en un México exótico y ardiente, donde la pasión, la muerte y el misticismo se entrelazan en un relato sensual y decadente. Con su prosa musical y colorida, Valle-Inclán nos transporta a un mundo de haciendas, selvas y revoluciones, donde el deseo y la tragedia se dan la mano. Capítulo 1. Rumbo a tierras ardientes. El mar se extendía como un vasto espejo bruñido bajo la luz inclemente del sol. Las velas del navío crujían con la brisa tropical, hinchadas por el viento cálido que traía consigo el aliento de tierras ignotas. Desde la cubierta, el Marqués de Bradomín observaba la línea difusa del horizonte con la displicencia melancólica de quien ha visto demasiados paisajes y amado demasiadas mujeres. Su mirada, envuelta en una languidez casi teatral, resbalaba sobre las aguas mientras su mente se entregaba a la febril ensoñación del nuevo mundo que lo esperaba. México. Un nombre que evocaba la resonancia de campanas misioneras, la fragancia de la selva húmeda y el resplandor de una historia teñida de oro y sangre. Bradomín había escuchado relatos de tierras donde las sombras de los conquistadores aún se proyectaban sobre la piedra de los templos paganos, de mujeres cuya piel parecía esculpida en bronce y cuyos labios ardían como la canela. Todo en aquellas narraciones se teñía de una magia exótica, de un soplo de misterio y violencia que ahora, tras semanas de travesía, estaba a punto de desvelarse ante sus propios ojos. El barco que lo conducía a la costa de Veracruz era un paquebote francés, elegante pero ya envejecido por la humedad del trópico. La vida a bordo transcurría entre juegos de naipes, conversaciones sobre política y alguna que otra historia contada al calor de los brandís nocturnos. Bradomín, con su carácter de viejo seductor, había fascinado a las damas de primera clase con su galantería un tanto anacrónica, con la estudiada declamación de versos y las memorias de sus conquistas europeas. Pero su espíritu se encontraba ausente, vagando en la anticipación de la gran aventura que lo aguardaba en tierra firme. La primera visión de México se presentó en una aurora dorada, cuando los contornos de la selva emergieron como una marea oscura contra el cielo encendido por el sol naciente. El olor a humedad y salitre impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de las especias y las frutas que se comerciaban en los muelles. Desde lo alto del castillo de proa, Bradomín distinguió la silueta de los barcos mercantes, el movimiento apresurado de los estibadores y los toldos multicolores que protegían los fardos de cacao y tabaco. Cuando el navío atracó, el bullicio del puerto se desbordó como un río desbordado. Gritos en español e idiomas indígenas se entremezclaban con el relincho de los caballos y el crujir de los carros. Los viajeros descendían con la prisa de quienes han sobrevivido al mar y ahora buscan tierra firme como una promesa de estabilidad. Bradomín, sin embargo, descendió con la pausa estudiada de quien saborea cada instante. Sus botas resonaron en la madera del embarcadero, y con la elegancia de un caballero de antaño, ajustó su chaqueta y contempló el espectáculo que se desplegaba ante él. Lo primero que llamó su atención fue la intensidad de los colores. Las vestiduras de las mujeres indígenas resplandecían en tonos de esmeralda y carmín, los muros de las casas ostentaban el amarillo de la cúrcuma y el azul profundo del añil. Todo era un canto vibrante a la vida, a la opulencia natural de aquella tierra que se entregaba sin pudor a la mirada extranjera. Y sin embargo, más allá de la belleza, se percibía una sombra latente, una violencia soterrada, una tensión invisible que vibraba en el ambiente como una cuerda a punto de romperse. Bradomín avanzó por las calles de Veracruz, flanqueado por columnas de arcadas donde comerciantes ofrecían sus mercancías con voces cantarinas. Fue entonces cuando, en un cruce de caminos, sus ojos se encontraron con los de una mujer que, envuelta en un rebozo de encaje negro, lo observaba con una intensidad perturbadora. Tenía la piel morena, los labios de un rojo profundo y la mirada encendida de misterio. Era Nina Chol. En ese instante, sin saberlo, el Marqués de Bradomín sellaba su destino en aquella tierra ardiente. Capítulo 2. Encuentro en la hacienda. El calor abrazaba la tierra con un aliento sofocante, envolviendo el paisaje en una bruma de fuego y polvo. La selva, densa y exuberante, se alzaba como un muro impenetrable, susurrando secretos en el idioma de las cigarras y los loros que reían entre las copas de los ceibas centenarios. Entre aquel verdor desbordante, la carreta que transportaba al Marqués de Bradomín avanzaba con la lentitud de un peregrino que teme la revelación de su destino. Cada giro de las ruedas levantaba pequeñas nubes de polvo dorado,
y el aire se llenaba con el aroma de la caña de azúcar y la savia caliente que rezumaba de los troncos heridos por el machete de los jornaleros. El camino hacia la hacienda era largo, y la fatiga del viaje se hacía sentir en cada uno de los viajeros que compartían el carruaje con él. Un sacerdote dormía recostado en un costado, sus rosarios enredados entre los dedos de manos armentosas. Un comerciante hablaba con un acento extraño sobre la rentabilidad de la vainilla, mientras un soldado callaba con el gesto endurecido por demasiados amaneceres de sangre y metralla. Pero Bradomín no los escuchaba. En su mente resonaba la imagen de aquella mujer envuelta en sombras, de ojos encendidos y labios que parecían prometer tormenta. La había visto apenas un instante, y sin embargo, su silueta había quedado marcada en su pensamiento como un sello de fuego. El sol descendía en el horizonte cuando la carreta finalmente se detuvo ante la entrada de la hacienda. La casa, una construcción de piedra y adobe, se erguía con la solemnidad de las fortalezas coloniales. Columnas de cantera sostenían los arcos de la galería, y en el centro del patio, una fuente murmuraba con la voz fresca del agua en el crepúsculo. Palmeras altas se mecían con la brisa, proyectando sombras alargadas sobre las paredes encaladas. Al llegar, fue recibido con la ceremonia propia de los hacendados de la región. Criados en ropas de lino le ofrecieron refrescos de tamarindo y platillos cubiertos con paños bordados. El dueño de la casa, don Sebastián de Urdaneta, un caballero de edad avanzada, lo saludó con la cortesía de los tiempos idos. En sus palabras se percibía el tono aristocrático de quien aún recordaba cuando España reinaba sobre aquellos territorios lejanos. «Bienvenido a nuestra humilde morada, marqués», dijo con una sonrisa que destelló como una moneda de oro. «Aquí encontrará descanso y buen vino para aliviar la fatiga del viaje». Bradomín inclinó la cabeza con la elegancia de un cortesano, y en ese momento, sintió una mirada clavarse en su nuca. Se giró con lentitud, como si el destino le advirtiera que el instante era de suma importancia. Y allí estaba ella. Nina Chole. De pie en el umbral de una de las arcadas, la mestiza lo observaba con una sonrisa que no era ni de burla ni de invitación, sino algo más peligroso, una sonrisa de certeza, de quien sabe que la presa ya ha sido cazada antes de la persecución. Llevaba un vestido blanco que se ceñía a su figura con la ligereza de un velo, dejando adivinar el fulgor de su piel morena bajo la tela. Sus cabellos, largos y espesos, caían en un desorden estudiado, y en su cuello brillaba un colgante de jade que parecía latir con la luz del atardecer. Bradomín sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No era la primera vez que se veía atrapado en el torbellino de una mujer, pero había algo en Niña Chole que lo inquietaba, como si en ella ardiera el espíritu indómito de la selva que rodeaba la hacienda. El anfitrión, notando su mirada, sonrió con una mezcla de orgullo y advertencia. «Ella es Niña Chole», dijo. Esposa del General Bermúdez. Las palabras resonaron con el peso de una advertencia, pero para el marqués de Bradomín sonaron como un desafío. Niña Chole inclinó apenas la cabeza en un saludo, sin perder la chispa de picardía en sus ojos oscuros. Luego, sin más, se giró y desapareció tras los arcos de la hacienda, dejando en el aire el eco de su presencia. Y en ese instante, Bradomín supo que su estancia en aquellas tierras ardientes estaba marcada por el signo del peligro. Capítulo 3. Bajo el sol de estío. El día amaneció con el peso de un calor sofocante que se filtraba por cada resquicio de la hacienda, fundiendo la sombra con la luz en un abrazo abrasador. Desde su balcón, el marqués de Bradomín contemplaba la vastedad del paisaje, un horizonte de verdes desbordantes, donde la selva se extendía como un mar indómito, y las palmeras se inclinaban levemente con la brisa matutina. Abajo, en el patio central, los peones ya se agitaban con la premura de la faena, cargando sacos de cacao y ajustando los aperos de las mulas. Un canto indígena se elevaba en la distancia, acompañado por el tamborileo de un ritmo ancestral. Bradomín sintió que aquel sonido tenía la cadencia hipnótica de una plegaria olvidada, una invocación a dioses que aún dormían bajo la selva. Todo en aquel lugar era un pacto entre la vida y la muerte, entre la belleza y el peligro. Decidió descender. Caminó por los corredores frescos de la hacienda, donde las paredes encaladas devolvían el reflejo dorado del sol. A su paso, los criados inclinaban la cabeza con el respeto que se debía a un caballero de su estirpe. Pero en los ojos de algunos había algo más, un brillo de cautela, una sombra de complicidad. El marqués no tardó en descubrir la razón. En el jardín de la hacienda, bajo el toldo de un tamarindo centenario, Niña Chole estaba sentada en una hamaca de tejido fino.
Vestía un traje ligero de lino blanco, apenas retenido por un cordón en la cintura, y en su cabello oscuro se enredaban diminutas flores de bugambilla. Parecía una diosa surgida de la espesura, un espíritu de la selva que jugaba con el destino de los hombres. Cuando lo vio, no se sobresaltó. Al contrario, su boca se curvó en esa sonrisa enigmática que ya lo había atrapado la noche anterior. «Buenos días, Marqués», dijo con una voz que tenía la dulzura del mango maduro, pero también el filo de un puñal oculto. Bradomín, con su galantería habitual, inclinó levemente la cabeza. «Los dioses del trópico han sido generosos con esta mañana. Aunque temo que el sol en este país es demasiado celoso con su reino». Ella rió suavemente, como si aquel comentario fuera un juego de niños. «El sol aquí no perdona a los extranjeros, Marqués. Quema con la misma fuerza con la que bendice». Sus palabras tenían un matiz de advertencia, pero Bradomín, acostumbrado a las cortes y a los amores prohibidos, solo sintió el placer de la caza. Se acercó un poco más, deslizándose bajo la sombra del árbol. «¿Y qué sucede con los que no temen el fuego?». Niña Chole ladeó la cabeza y lo miró con unos ojos profundos, oscuros como la noche sin luna. «El fuego no pregunta antes de consumir», respondió con dulzura. «Pero usted, Marqués, parece el tipo de hombre que ha bailado muchas veces con las llamas». Bradomín sonrió con la autosuficiencia de un veterano en lides amorosas. «Demasiadas veces, niña Chole. Pero nunca en esta tierra». Hubo un instante de silencio. En la lejanía, los monos chillaban entre las ramas de los árboles, y el perfume de la tierra caliente flotaba en el aire como un susurro invisible. Ella se levantó lentamente de la hamaca, y la luz del sol, filtrada entre las hojas, dibujó arabescos sobre su piel bronceada. Se acercó apenas un paso, lo suficiente para que el marqués pudiera percibir el aroma de su piel, una mezcla de flores silvestres y canela. «Entonces tenga cuidado, Marqués», dijo con suavidad. «Aquí, el que juega con fuego, no siempre vive para contarlo». Y con la misma naturalidad con la que había aparecido, se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un rastro de misterio y peligro. Bradomín sintió que algo en su interior despertaba. Un deseo que no solo era pasión, sino también una intuición oscura. Aquel amor no sería como los demás. Aquella mujer no era solo una conquista más en su lista. Niña Chole era la encarnación del estío, y su abrazo prometía el goce y la perdición. Capítulo 4. El juego del destino. La noche cayó sobre la hacienda con la lentitud de una seda oscura que se extiende sobre el mundo. Las estrellas, encendidas como brasas en el cielo tropical, parecían arder con un fulgor más intenso que en otras latitudes. En los corredores de la casa, la brisa nocturna traía consigo el aroma denso del jazmín y el eco lejano de tambores que resonaban desde la selva profunda, donde los esclavos libertos todavía celebraban sus ritos antiguos, ajenos a la cruz y al látigo. Bradomín se encontraba en la gran sala, rodeado por caballeros de la región que compartían con él el ritual del aguardiente y la conversación. Don Sebastián de Urdaneta presidía la reunión con la solemnidad de un anfitrión que conoce su rango y su prestigio. A su lado, oficiales del ejército republicano reían con el desparpajo de quienes han visto la muerte de cerca y la han aceptado como un compañero más de sus largas marchas. «El clima de estas tierras dobla el carácter de los hombres», decía uno de ellos, un coronel de bigotes espigados y piel cobriza. «Aquí no hay medias tintas, o se ama con locura, o se odia con fiereza». Bradomín sonrió, girando suavemente el vaso en sus manos, dejando que el licor danzara con la luz de los candiles. «Entonces entiendo por qué hay tanto duelo y tanta pasión en esta región», murmuró con su tono de ironía melancólica. Los hombres rieron, pero fue don Sebastián quien tomó la palabra con una gravedad inesperada. «Marqués, debe saber que esta tierra es más peligrosa de lo que parece. Los hombres aquí no olvidan ni las deudas ni los agravios, y mucho menos cuando hay una mujer de por medio». Bradomín alzó una ceja, comprendiendo la velada advertencia. No era un ingenuo. Sabía que su interés por Niña Chole no había pasado desapercibido. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, aquellas palabras solo sirvieron para avivar la fascinación que lo consumía. Antes de que pudiera responder, una risa femenina irrumpió en la estancia. Ligera como una campana de plata, sensual como el roce de la brisa en la piel desnuda. Niña Chole apareció en el umbral, envuelta en un vestido de gasa escarlata que parecía arder con la luz de los candelabros. Su presencia silenció la conversación,
como si un hechizo hubiera caído sobre la habitación. Caminó con la seguridad de quien conoce su poder, dejando tras de sí un rastro de perfume a gardenias. «Buenas noches, caballeros», dijo con un dejo de burla en la voz. «Parece que la velada es interesante. ¿O acaso he interrumpido un complot de guerra?» Los oficiales rieron, algunos con cierto nerviosismo. Solo Bradomín la miró directamente a los ojos, sin temor ni reserva. Not a tan grave, señora. Solo discutíamos sobre los peligros de esta tierra. Niña Chole se acercó lentamente y, sin pedir permiso, tomó el vaso que Bradomín sostenía entre sus dedos. Bebió un sorbo del aguardiente, dejando la huella de sus labios pintados en el cristal. Luego, se lo devolvió con una sonrisa enigmática. «Los peligros de esta tierra son como su fuego, marqués», susurró. «Solo queman a los que no saben jugar con él». Los hombres rieron de nuevo, aunque en sus rostros se adivinaba la tensión de quienes eran testigos de un duelo sin espadas, pero no menos mortal. Bradomín, sin apartar la vista de ella, llevó el vaso a sus labios, bebiendo del mismo punto en el que los de ella habían rozado el cristal. «Le aseguro, niña Chole, que pocas cosas me asustan». Ella inclinó la cabeza, como si evaluara el reto que le acababan de lanzar. «Entonces esta tierra le tiene preparada una lección, marqués. Espero que sepa escucharla, antes de que sea demasiado tarde». Y sin más, giró sobre sus talones y se alejó, dejando tras de sí un aire cargado de deseo y peligro. Bradomín la siguió con la mirada, sintiendo que aquel juego apenas comenzaba. Pero en el fondo de su alma, una voz antigua y cansada le susurró que, esta vez, quizás el fuego que tanto amaba no solo le quemaría, sino que lo consumiría por completo. Capítulo 5. El veneno del amor. La noche se extendía como un manto de terciopelo sobre la hacienda, y el aire, cargado del aroma denso de la selva, parecía susurrar secretos en cada ráfaga de brisa. Los tambores, que al caer el sol habían sonado con una cadencia alegre, ahora retumbaban con una gravedad casi ritual, como si marcaran el pulso de algo que despertaba en la penumbra. Bradomín, con el espíritu inflamado por el aguardiente y la imagen de niña Chole grabada en la memoria, salió a los jardines en busca de sosiego. Pero en su alma, tan acostumbrada a la guerra y al desengaño, no había paz posible. Su sangre latía con el eco de una llamada ineludible, y cada sombra parecía contener la silueta de aquella mujer que se había convertido en su perdición. Se adentró en el sendero de las bugambillas, donde la luz de los faroles apenas alcanzaba a romper la oscuridad. Caminó despacio, como un sonámbulo atrapado en un hechizo, hasta que sintió una presencia tras de sí. Sabía que vendría, marqués. La voz de niña Chole emergió de entre las sombras, suave y peligrosa como el filo de una daga envuelta en seda. Bradomín se volvió con la calma de quien ha esperado ese momento toda su vida. Allí estaba ella, envuelta en un chal de encaje negro que apenas cubría su vestido de satén rojo. Sus ojos, brillantes como dos astros oscuros, lo miraban con la certeza de quien conoce el poder que ejerce sobre los hombres. «No podía ser de otra manera», respondió él, esbozando una sonrisa torcida. «Hay venenos que se toman sin remedio, aunque se sepa el final». Niña Chole rió suavemente y avanzó un paso, acercándose lo suficiente para que el perfume de su piel lo envolviera por completo. «¿Y qué lo hace pensar que soy veneno, marqués?» Bradomín la contempló en silencio, observando cada curva de su silueta, la forma en que la luz de la luna dibujaba destellos en su cabello azabache. «Porque no puede ser otra cosa», murmuró. «Porque hay en usted algo que embriaga, algo que hace perder el juicio, y porque en su sonrisa se esconde el presagio de la muerte». Ella no apartó la mirada. En sus labios danzaba una sonrisa que no era de burla, sino de conocimiento, como si en verdad supiera algo que él aún no entendía. «Entonces tal vez tenga razón, marqués. Pero si así fuera, ¿no le parece extraño que, aun sabiendo el peligro, siga usted aquí?» Bradomín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo lo que lo embargaba, sino una excitación oscura, la sensación de estar al borde de un abismo del que no quería apartarse. «No hay camino más dulce que aquel que lleva al infierno», susurró, y al decirlo, alargó la mano y tomó la de ella. Niña Chole no se resistió. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él, tibios y firmes, como si fueran la cuerda de un destino ya tejido. «Entonces, marqués, acompáñeme». Y sin soltarlo, sin pronunciar otra palabra, comenzó a caminar,
guiándolo por el sendero que se adentraba en la espesura. El aire estaba impregnado de humedad, de tierra mojada y de algo más, algo antiguo y salvaje. Los grillos y las ranas cantaban en un murmullo incesante, como si fueran los guardianes de un secreto que solo los iniciados podían conocer. Cuando llegaron a un claro en la arboleda, Niña Chole se detuvo y giró hacia él. «Aquí termina el camino, Marqués». Bradomín la miró, con la certeza de que aquellas palabras no eran una simple advertencia. No, Nina Chole. «Aquí es donde comienza». Ella sonrió por última vez antes de que sus labios se encontraran. Fue un beso lento, profundo, un pacto sellado sin palabras. Pero en el corazón del marqués, algo le susurró que aquella unión no traería más que sombras. Y, sin embargo, se dejó arrastrar. Capítulo 6. La danza de las sombras. La noche avanzaba con la cadencia de un suspiro prolongado, y en la hacienda, las luces mortecinas de los candiles temblaban como si temieran la oscuridad que acechaba en cada rincón. El aire era denso, cargado de aromas tropicales y de una humedad que se pegaba a la piel como un beso febril. En algún lugar, un grillo entonaba su canto monótono, ignorando que aquella noche, más que ninguna otra, el destino se estaba tejiendo con hilos invisibles. Bradomín, aún atrapado en el torbellino de su encuentro con Niña Chole, deambulaba por la galería en penumbra, con el alma tan inquieta como el océano antes de la tormenta. El sabor de sus labios aún ardía en su boca, y la sensación de su cuerpo tembloroso bajo la luz de la luna lo perseguía como un eco imborrable. ¿Qué había en aquella mujer que lo consumía de aquella manera? No era solo su belleza exótica, ni la cadencia hipnótica de su voz. Era algo más profundo, un enigma antiguo que parecía latir en su sangre, como un conjuro que lo ataba sin remedio. De pronto, un rumor de pasos interrumpió sus pensamientos. Giró bruscamente, y entre las sombras de los corredores, distinguió una figura que se deslizaba con la suavidad de un espectro. Marcus, era Nina Chole. Se detuvo bajo el umbral, vestida con un mantón de seda negra que la envolvía como un velo de misterio. Sus ojos, dos pozos oscuros, lo miraban con una intensidad que lo hizo estremecer. «Pensé que habías desaparecido con la brisa», murmuró él, con esa ironía teñida de melancolía que lo caracterizaba. Ella sonrió, con esa sonrisa que parecía esconder todos los secretos del mundo. «Y pensé que el marqués no creía en fantasmas». Bradomín avanzó un paso, sintiendo como la sombra de la fatalidad se cernía sobre ellos. Hay noches en que hasta el más incrédulo puede ver lo que no existe, y temer lo que no comprende. Niña Chole lo observó en silencio, con la expresión de quien escucha una confesión que ya conocía. Luego, con un gesto lento y calculado, deslizó el mantón de sus hombros, dejando al descubierto un vestido de gasa color marfil que apenas ocultaba las formas de su cuerpo. «Entonces dime, marqués, ¿qué es lo que temes?» Bradomín sintió que el mundo se detenía. Allí estaba ella, con la luna dibujando sombras en su piel, con los labios entreabiertos y los ojos cargados de un desafío silencioso. «Temo que esta noche no tenga amanecer», susurró. Niña Chole se acercó un poco más, hasta quedar tan cerca que podía sentir su aliento perfumado. «Entonces no hablemos del mañana». Y sin más preámbulos, tomó su mano y lo guió hacia la escalera que descendía a los jardines. La brisa nocturna los envolvió en su caricia tibia mientras caminaban entre los senderos enredados de bugambillas y magnolias. A lo lejos, el sonido de un tambor resonaba con un ritmo lento, casi hipnótico. «Esta tierra tiene sus propios dioses», dijo ella, con la mirada perdida en el horizonte. «Aquí, el amor no es un juego de damas y caballeros, es un pacto con el destino». Bradomín la observó, sintiendo que cada palabra suya era un presagio. «Y dime, Niña Chole, ¿qué precio tiene ese pacto?» Ella se volvió hacia él, con la sombra de una sonrisa en los labios. L'alma, Marqués. Siempre el alma. Y en ese instante, la luna se ocultó tras una nube, y las sombras danzaron a su alrededor, como si el mismo destino hubiera comenzado su juego implacable. Capítulo 7. El canto de las serpientes. La selva despertaba con un rumor antiguo, un murmullo de hojas y sombras que se entrelazaban en la espesura. Bajo la luz espectral de la luna, la vegetación parecía susurrar secretos olvidados, y el aire estaba cargado de un perfume denso, mezcla de flores silvestres y humedad primigenia. Todo en aquella noche tenía un halo de encantamiento, como si el mundo hubiera olvidado las leyes de la razón y se entregara, por completo, al embrujo de lo desconocido.
Bradomín caminaba junto a Niña Chole por un sendero apenas visible, guiado más por la atracción magnética que ejercía la mujer que por el deseo de explorar. A cada paso, el follaje se cerraba detrás de ellos como si quisiera atraparlos en su laberinto. En su pecho, un latido feroz se mezclaba con la excitación y el presentimiento de lo inminente. «Marqués», susurró Niña Chole, con esa cadencia en la voz que parecía una caricia. «¿Nunca has sentido que hay fuerzas más allá de la voluntad de los hombres?» Bradomín, con la mirada encendida, le sostuvo la mano con firmeza. «He visto morir ejércitos y derrumbarse imperios. He conocido la ira de los dioses y la indiferencia del destino. Pero nada me ha hecho temblar como la incertidumbre de tu sonrisa». Niña Chole rió suavemente, un sonido ligero como el roce del viento entre los bambúes. Se detuvo de pronto y, con un gesto casi teatral, apartó unas ramas para descubrir una explanada secreta. Allí, bajo la luz azulada de la luna, un grupo de figuras danzaba en torno a una hoguera. Eran mujeres envueltas en túnicas de seda, con los brazos desnudos y el cabello suelto, cuyos movimientos parecían parte de un rito ancestral. Sus cuerpos giraban al ritmo de tambores invisibles, enredándose con la noche como si fueran parte de ella. «¿Qué es esto?», preguntó Bradomín, incapaz de apartar la mirada. Niña Chole avanzó sin vacilar, llevándolo con ella. «Es la noche de las serpientes», susurró. «Un tributo a la luna, una ofrenda a lo que no se ve, pero siempre está». Y al decir esto, soltó su mano y se unió a la danza. El marqués la observó, maravillado. Ella se movía con una gracia que parecía sobrenatural, su vestido de gasa ondeando como una llama pálida. Sus brazos se alzaban y descendían en un ritmo hipnótico, mientras sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. Era una visión irreal, una criatura nacida del sueño y la locura. Las otras mujeres la rodearon, y de pronto, en un solo movimiento sincronizado, se arrodillaron ante ella. Niña Chole extendió los brazos, y con los ojos cerrados, murmuró unas palabras en una lengua que Bradomín no comprendió. Entonces, el silencio se hizo absoluto. Solo el crepitar de la hoguera rompía la quietud, y en ese instante, de entre las sombras surgieron varias figuras más. No eran mujeres esta vez, sino hombres de torsos desnudos y miradas penetrantes. Llevaban collares de cuentas y plumas enredadas en el cabello. Se acercaron con cautela, como si temieran interrumpir el sortilegio que flotaba en el aire. Uno de ellos, un anciano de piel curtida y ojos como brasas, se detuvo frente a Niña Chole y le tendió un cuenco. «Bebe», ordenó, con una voz tan grave que parecía salir de las entrañas de la tierra. Ella tomó el cuenco sin vacilar y lo alzó hacia el cielo antes de llevarlo a los labios. Bradomín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo solemne, algo definitivo en aquel gesto. Como si, con cada sorbo, Niña Chole estuviera entregando una parte de sí misma a un poder invisible. Cuando terminó de beber, pasó el cuenco al anciano, quien lo extendió hacia Bradomín. Tu turno extranjero. El marqués titubeó. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre él, el aire cargado de expectación. Pero en el rostro de Niña Chole no había duda ni miedo, solo una serena invitación. Respiró hondo y tomó el cuenco. El líquido en su interior tenía un tono rojizo, oscuro como el vino, espeso como la sangre. «No temas», murmuró Niña Chole, acercándose. «No es veneno, es revelación». Bradomín la miró a los ojos y, sin apartar la vista, bebió. El sabor era extraño, amargo y dulce a la vez, como si estuviera hecho de frutos silvestres y raíces profundas. Sintió cómo descendía por su garganta, cómo se expandía por su pecho como una llamarada invisible. Entonces, todo cambió. El fuego de la hoguera pareció alzarse hasta el cielo, las sombras danzaron en un frenesí desenfrenado y, de pronto, el mundo entero se fragmentó en 1000 visiones. Colores vibrantes, rostros del pasado, murmullos que emergían de la nada. Se sintió transportado, arrancado de su propio cuerpo y lanzado a un abismo sin fondo. En medio de aquel torbellino, la única imagen que permanecía inmutable era la de Niña Chole, con los brazos extendidos, con la luna reflejándose en sus ojos oscuros. «Bienvenido, marqués», susurró. «Ahora ya eres uno de nosotros». Y la noche, cómplice y eterna, selló el pacto con su manto de sombras. Capítulo 8. El aliento del abismo. La visión lo envolvía,
lo devoraba como una marea desbordada que arrastraba su conciencia hacia las profundidades de un mundo desconocido. Bradomín sintió que la realidad se disolvía en formas fantasmales, en colores imposibles, en sombras que no proyectaban cuerpo alguno. El sonido de los tambores seguía retumbando, pero ya no venía del exterior, sino que nacía dentro de su pecho, en el latido acelerado de su propio corazón. Las imágenes danzaban ante sus ojos como un teatro de espectros. Vio la selva transformarse en un laberinto de columnas doradas, un templo en ruinas que parecía haber sido erigido por manos divinas. Vio rostros conocidos y desconocidos, ojos que lo observaban desde el otro lado del tiempo. Y en medio de todo, la figura de Niña Chole resplandecía con un fulgor etéreo, como si su carne fuera de luz y su sombra un eco de la eternidad. Marqués. Su voz flotó en el aire, pero ya no era solo su voz, sino un coro de susurros que nacía de todas partes y de ninguna. Bradomín intentó moverse, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Era un mero pensamiento suspendido en la inmensidad de lo desconocido, una conciencia atrapada entre el sueño y la vigilia. ¿Dónde estoy? Su voz sonó distante, como si hubiera hablado desde el fondo de un pozo sin fin. En el umbral, respondió Niña Chole, acercándose con pasos ligeros, flotando más que caminando. Has cruzado el velo, pero aún puedes regresar. El marqués quiso aferrarse a esa promesa de retorno, pero algo dentro de él se resistía. Había una fuerza oculta, un llamado inconfundible que le pedía seguir avanzando, sumergirse más y más en aquel océano de visiones. Y entonces la vio. Era ella, pero no era Niña Chole. Era otra mujer, otra sombra, una presencia olvidada que emergía de su propia memoria. Su cabello era largo como una cascada de tinta, sus ojos dos abismos insondables, su piel un resplandor pálido bajo la luna. La reconoció de inmediato, aunque su nombre le llegó como un susurro de otro siglo, como una melodía perdida en el viento. Constanza. El nombre escapó de sus labios como un conjuro roto. Ella lo miró, y en su mirada había la nostalgia de un amor imposible, la tristeza de lo irrecuperable. Extendió una mano hacia él, pero antes de que pudiera tocarla, la imagen se deshizo en un torbellino de arena dorada. No. Gritó Bradomín, intentando aferrarse a los restos de la visión, pero ya era tarde. El mundo volvió a girar con violencia, y de pronto sintió el peso de su propio cuerpo, el frío de la noche, el roce de la hierba húmeda bajo su espalda. Se incorporó de golpe, jadeando como si hubiera estado sumergido demasiado tiempo en aguas profundas. A su alrededor, la hoguera aún ardía, las sombras aún danzaban, pero todo parecía haber cambiado. La música había cesado, y en el centro del círculo, Niña Chole lo observaba con una sonrisa enigmática. «Has visto lo que debías ver», dijo en un murmullo, con la certeza de quien conoce todos los secretos del destino. Bradomín pasó una mano temblorosa por su rostro, sintiendo la transpiración helada en su piel. «¿Qué demonios ha sido eso?» Niña Chole se inclinó sobre él, con la dulzura de una sacerdotisa que acaba de guiar un alma a través de su primer sacrificio. «No hay demonios aquí, marqués. Solo recuerdos y revelaciones». Se incorporó lentamente y extendió una mano hacia él. «Ven. Aún queda mucho por descubrir». Bradomín dudó. Su instinto le gritaba que huyera, que volviera al mundo que conocía antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra fuerza, más poderosa, lo empujaba hacia adelante. Tomó la mano de Niña Chole y la siguió. Los tambores reanudaron su ritmo, lento y profundo como un latido ancestral. La selva se abrió ante ellos como una catedral viviente, y la noche, cómplice y eterna, los envolvió en su abrazo insondable. Capítulo 9. El templo de las sombras. La noche era un tejido de susurros y sombras. La selva, con su espesura impenetrable, parecía alzarse como una catedral de raíces y hojas, cuyas columnas de troncos centenarios se enroscaban en lo alto hasta encontrarse con la luna. Niña Chole avanzaba con paso seguro, deslizándose entre la maleza como una criatura nacida de la penumbra. Bradomín la seguía, aún sintiendo el estremecimiento de la visión que lo había sacudido momentos antes. El sendero era angosto, apenas distinguible bajo la espesura. La humedad del suelo impregnaba el aire con un aroma terroso, y en los rincones oscuros del follaje se adivinaban ojos brillantes, observando su paso con el sigilo de la noche. No eran los únicos seres que habitaban ese mundo oculto. «¿A dónde vamos?», preguntó el marqués, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho.
Niña Chole no se volvió, pero su voz llegó con un tono envolvente, como si cada palabra fuera un hilo que lo ataba más a su destino. Al templo. Bradomín no necesitó preguntar más. Comprendió, en el tono de su voz y en la gravedad del silencio que los rodeaba, que no se trataba de un templo de piedra ni de ídolos esculpidos. Era algo más antiguo, más profundo, un altar consagrado a fuerzas que no necesitaban nombres ni formas. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, hasta que el sendero se abrió en una explanada oculta entre las lomas. Ante ellos, las ruinas de un santuario se alzaban bajo la luz espectral de la luna. Eran restos de una civilización olvidada, columnas cubiertas de lianas, muros tallados con símbolos enigmáticos, esculturas erosionadas por el tiempo y la selva. El corazón de Bradomín latió con fuerza. En su vida había visto los templos de Europa, las catedrales góticas que se alzaban desafiando el cielo, los palacios de mármol donde la historia se escribía con la sangre de los reyes. Pero aquello era distinto. Había algo en ese templo que no pertenecía al tiempo. Este lugar, murmuró, sintiendo un estremecimiento en su piel. Niña Chole avanzó sin miedo, y cuando se volvió hacia él, su mirada reflejaba la misma luz de la luna. Este es el lugar donde todo comienza. Y donde todo termina. El umbral del misterio. Bradomín la siguió con paso cauteloso. Sus botas resonaban en las piedras antiguas, y cada eco parecía un llamado desde las profundidades de la historia. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones, relieves donde se veían figuras humanas entrelazadas con serpientes, jaguares de fauces abiertas, soles que estallaban en rayos y lunas que se deshacían en lágrimas de plata. Los dioses de este lugar han dormido durante siglos, susurró Niña Chole, pasando sus dedos por las piedras gastadas. Pero aún quedan quienes los recuerdan. En el centro de la estructura, bajo un dosel natural de ramas y hojas, se erguía un altar. No era de oro ni de mármol, sino de un material oscuro, rugoso, una piedra que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Sobre el altar, una vasija de barro descansaba como una reliquia sagrada. Niña Chole se acercó y la tomó entre sus manos. Esta es la sangre de la tierra, dijo, con un tono reverencial. Lo que beben los iniciados para ver más allá del velo. El estómago de Bradomín se contrajo con un vago presentimiento. Ya había probado algo semejante aquella noche, y las visiones que lo habían atormentado aún ardían en su mente. Pero había una diferencia entre el ritual de la hoguera y la solemnidad de aquel momento. ¿Para qué me has traído aquí?, preguntó, con una voz que sonó más grave de lo que pretendía. Niña Chole lo miró fijamente. Para que elijas. El ritual del abismo. El silencio se hizo más denso. Bradomín sintió como el aire se volvía pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento. No entiendo. Has probado el umbral, Marqués, dijo ella. Has visto lo que pocos ven, lo que yace más allá del tiempo. Pero ahora debes decidir. ¿Decidir qué? Si quieres cruzar por completo, o regresar. El corazón de Bradomín se aceleró. La luna, alta sobre el templo, parecía observarlo con su ojo blanco e impasible. ¿Y si no quiero elegir? Niña Chole sonrió, pero en su sonrisa no había dulzura, sino la certeza de alguien que conoce el final de todas las historias. Siempre se elige, aunque sea en silencio. Le extendió la vasija. Si la bebes, verás lo que ningún hombre ha visto y seguirás el camino de aquellos que han despertado. Si no lo haces, volverás a tu mundo, y este lugar se desvanecerá de tu memoria como un sueño al amanecer. Bradomín sintió el peso de la elección. En su mente desfilaron las imágenes de su vida pasada, los salones iluminados por lámparas de cristal, las risas frívolas de las damas de la corte, el tintineo de las copas de vino en los banquetes. El mundo que conocía era un teatro de apariencias, un juego de máscaras donde la única verdad era el vacío. Pero aquí había algo real. Niña Chole lo observaba sin parpadear, con la paciencia de quien ya conoce la respuesta. Bradomín tomó la vasija con ambas manos. La noche contuvo el aliento. El destino del marqués. La primera gota tocó su lengua y sintió como un calor espeso descendía por su garganta. Era distinto al brebaje de antes. Esto era fuego líquido, una esencia tan antigua como la tierra misma. El primer latido fue como un trueno. El segundo, un rugido de jaguar en la oscuridad. El tercero, el abismo. El templo desapareció.
La selva se desvaneció. Y de pronto, Bradomín ya no era Bradomín. Era un águila surcando los cielos, viendo el mundo desde las alturas donde los dioses dormían. Era un jaguar acechando entre la maleza, con el poder de la noche en sus músculos. Era un río que serpenteaba entre las montañas, arrastrando consigo siglos de memorias olvidadas. Era todo y nada a la vez. Las estrellas cantaban su nombre, y él comprendió que nunca había existido el tiempo, que su vida no era más que una hebra en el tapiz infinito del universo. Y en el centro de todo, Niña Chole, de pie sobre la línea entre lo real y lo eterno, con una sonrisa que ya no pertenecía a este mundo. «Bienvenido, Marqués», susurró. «Ahora sí estás del otro lado». Y el mundo, tal como lo conocía, se desplomó en un mar de sombras. Capítulo 10. El llanto de los dioses. El silencio no era vacío. Era una fuerza viva, un latido subterráneo que vibraba en las entrañas de la tierra. Cuando Bradomín abrió los ojos, no estaba en el templo ni en la selva. Se encontraba suspendido en un espacio donde el tiempo no existía. A su alrededor, sombras líquidas se deslizaban como corrientes de aire, adoptando formas efímeras. Rostros que se disolvían en la penumbra, cuerpos que surgían de la nada para desvanecerse con un parpadeo. No había suelo bajo sus pies, pero tampoco caía. Flotaba, atrapado en una eternidad sin dirección ni destino. «Estás en el umbral», dijo una voz, y supo que era Niña Chole antes de verla. Giró la cabeza y allí estaba, etérea, más real que todo lo demás en aquel no lugar. Su silueta era luminosa, envuelta en un resplandor pálido que no pertenecía ni a la luna ni al sol. Sus ojos brillaban con un fulgor de amanecer, y su sonrisa era el umbral entre la vida y la muerte. «¿Qué es esto?», preguntó Bradomín, su voz apenas un eco en la inmensidad. «Lo que siempre ha estado aquí. Lo que siempre ha sido». Extendió la mano y, en un parpadeo, el mundo cambió. El Valle de las Lamentaciones. El espacio sin tiempo se desvaneció como humo, y Bradomín se encontró de pie en un valle que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las colinas, ondulantes y melancólicas, parecían hechas de ceniza, y el cielo no era azul ni negro, sino un vasto océano de sombras en movimiento. Un viento silencioso barría la llanura, levantando columnas de polvo que formaban figuras fantasmales, guerreros de antiguas batallas, sacerdotes con túnicas rasgadas, reyes destronados cuyos rostros eran esculpidos y desvanecidos por la brisa. «Este es el lugar donde lloran los dioses», susurró Niña Chole, a su lado. «¿Por qué lloran?», preguntó él, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Porque los hombres los olvidaron». Señaló con la barbilla hacia el horizonte, y Bradomín siguió su mirada. A lo lejos, en el corazón del valle, se alzaban ruinas colosales, torres desmoronadas, templos agrietados, estatuas mutiladas. Eran los vestigios de una era perdida, un mundo que alguna vez vibró con la voz de lo sagrado y que ahora yacía en el abandono. El marqués sintió una opresión en el pecho. Había caminado por los palacios de Europa, había visto los monasterios de piedra donde las oraciones se perdían en los techos abovedados. Pero nunca había sentido esto. Una tristeza infinita. Un peso imposable. Las sombras del pasado. Avanzaron entre las ruinas, y Bradomín sintió que cada paso lo hundía más en la historia de aquel lugar. En las paredes derruidas, inscripciones en lenguas muertas se enroscaban como raíces antiguas. En el suelo, fragmentos de esculturas mostraban rostros erosionados por los siglos, dioses que alguna vez fueron adorados, ahora reducidos a polvo. «Los hombres construyeron estos templos para honrar a los dioses», dijo Niña Chole, su voz un eco en el aire inmóvil. «Pero cuando dejaron de creer, las piedras se quebraron y el cielo se cerró. ¿Y los dioses desaparecieron?». Ella negó con la cabeza. No. «Siguen aquí, en cada brisa que agita la tierra, en cada susurro entre las hojas. Solo que ya nadie los escucha». Se detuvo ante una escalinata rota que conducía a lo alto de una pirámide en ruinas. «Ven», dijo, y comenzó a subir. Bradomín la siguió, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada peldaño. Al llegar a la cima, el viento golpeó su rostro con un aroma desconocido, un perfume de incienso antiguo, de hierbas quemadas en rituales olvidados. Desde allí, el valle entero se extendía ante ellos, un mar de sombras y recuerdos. Y en el centro, un altar de piedra negra. Sobre él,
un cuenco lleno de un líquido espeso y oscuro. El último sacrificio. Cada dios tuvo su último fiel, dijo Niña Chole, acariciando el borde del cuenco con los dedos. Alguien que, cuando el resto del mundo los abandonó, se aferró a su fe. Pero incluso ellos murieron. Y entonces, los dioses lloraron. Bradomín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué es esto? La última lágrima de los dioses. Se inclinó sobre el cuenco y vio su reflejo en la superficie del líquido oscuro. Pero no era su reflejo. Era él, y no era él. Su rostro era más viejo, más sabio. Su mirada estaba llena de algo que nunca había visto en sí mismo. El peso de lo eterno. Niña Chole lo miró con seriedad. Si bebes esto, verás lo que ellos vieron. Sentirás lo que ellos sintieron. ¿Y si no lo hago? Seguirás siendo un hombre. Y olvidarás todo esto cuando despiertes. Bradomín sintió la decisión arder en su pecho. Había llegado demasiado lejos. Había visto demasiado. Con una respiración profunda, tomó el cuenco entre sus manos. El líquido era espeso como la sangre y amargo como el tiempo. La primera gota tocó su lengua y... El grito de lo sagrado. El valle desapareció. Las ruinas se desvanecieron. Y de pronto, ya no era Bradomín. Era un sacerdote de un mundo perdido, alzando sus manos al cielo mientras las estrellas caían sobre la tierra. Era un rey caído, viendo su templo arder mientras su pueblo huía entre gritos. Era un dios olvidado, atrapado en la nada, llorando lágrimas que nadie vería jamás. Sintió el dolor de siglos, el eco de voces que nunca serían escuchadas. Y entonces, lo comprendió. Los dioses no habían desaparecido. Seguían allí, esperando. Esperando que alguien los recordara. La visión se disolvió como humo. Bradomín se encontró de rodillas, jadeando, su pecho subiendo y bajando con desesperación. El cuenco había caído de sus manos, su contenido derramado sobre la piedra. Niña Chole lo observaba, su expresión inescrutable. Ahora sabes lo que ellos sienten, susurró. El marqués cerró los ojos. Y en su interior, una lágrima cayó. No suya, sino de los dioses que aún lloraban en la oscuridad. Capítulo 11. El sendero de los espectros. La noche se había vuelto un laberinto de sombras movedizas. Bradomín sentía el peso del conocimiento en su pecho, como si cada palabra pronunciada por Niña Chole se hubiese convertido en una carga invisible que ahora llevaba consigo. Las estrellas, altas y distantes, parecían mirar con indiferencia el destino de los hombres, y la selva, espesa y profunda, murmuraba en su lengua indescifrable. A su alrededor, la vegetación se cerraba en un abrazo sofocante. Enredaderas gruesas como serpientes caían desde lo alto de los árboles, y las raíces emergían del suelo como dedos retorcidos, intentando atrapar sus pasos. Cada sonido, el crujido de una rama, el zumbido de un insecto, el susurro del viento entre las hojas, era una advertencia de lo desconocido. Nos observan, murmuró Niña Chole, su voz apenas un aliento en la penumbra. Bradomín la miró con inquietud. ¿Quién es? Ella no respondió de inmediato. Se limitó a avanzar, sus pies deslizándose con una gracia sobrenatural sobre la tierra húmeda. Llevaba el cabello suelto, y a la luz de la luna, su silueta parecía la de un espíritu errante. Los que han olvidado sus nombres, susurró al fin. El camino de los perdidos. No tardó en comprender lo que ella quería decir. A medida que avanzaban, sombras informes comenzaron a surgir entre los árboles. No eran hombres ni bestias, sino algo intermedio, figuras sin rostro que parecían esculpidas en la niebla. Se deslizaban en silencio, flotando apenas sobre el suelo, y cada vez que Bradomín intentaba fijar la vista en una de ellas, ésta se desvanecía como humo disipado por el viento. No eran seres vivos. Eran recuerdos. Fragmentos de almas que se habían extraviado en aquel sendero olvidado, atrapadas entre el mundo de los dioses y el de los hombres. No los mires demasiado, advirtió Niña Chole sin detenerse. Si los reconoces, te llamarán por tu nombre. ¿Y si lo hacen? Entonces estarás perdido. Un escalofrío recorrió la espalda de Bradomín, pero no preguntó más. El camino se hacía cada vez más estrecho, como si la selva quisiera engullirlos. El aire se volvía espeso, cargado de un aroma dulzón que recordaba a las flores marchitas y a la carne en descomposición. Y entonces, sin previo aviso,
El camino se abrió. Ante ellos se extendía un claro rodeado de árboles altísimos. En el centro, un círculo de piedras ennegrecidas por el tiempo. Sobre ellas, grabados apenas visibles, líneas y símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Niña Chole se detuvo en el borde del círculo y alzó la vista. «Hemos llegado». La llamada del olvido. Bradomín se acercó con cautela. Había algo inquietante en aquel lugar, algo que vibraba en el aire como una melodía oculta, un canto antiguo que solo podía escucharse con el alma. «Este es el umbral», dijo Niña Chole. «Aquí es donde los espíritus cruzan hacia el otro lado». «¿Y nosotros?». Ella lo miró con gravedad. «Nosotros no debemos cruzar». Bradomín asintió, aunque en su interior no estaba tan seguro. Había algo en aquel círculo de piedra que lo atraía, como si una parte de él, una parte que no comprendía del todo, supiera que debía estar allí. Dio un paso adelante. Y las sombras se agitaron. Las figuras sin rostro que los habían seguido desde la selva comenzaron a deslizarse más cerca. Sus formas ondulaban como llamas en el viento, y susurros apenas audibles comenzaron a llenar el aire. Bradomín. Murmuraban. Bradomín. Su nombre. Lo estaban llamando. Un vértigo repentino lo golpeó. Su visión se nubló, y por un instante, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Vio imágenes fugaces, rostros desconocidos, ciudades que nunca había visitado, manos extendidas en súplica. Eran memorias que no le pertenecían, fragmentos de vidas ajenas que intentaban arraigarse en su mente. «No escuches», gritó Niña Chole, tomándolo del brazo. El contacto de su piel lo devolvió a la realidad. Las sombras retrocedieron. El círculo de piedra volvió a ser solo eso, piedra. Bradomín respiró hondo, tratando de recuperar el aliento. «Están desesperados», murmuró. «Lo están. Porque están solos». El viento sopló entre los árboles, arrastrando consigo un murmullo de lamento. Y entonces, Niña Chole le tomó la mano y, sin decir una palabra, lo guió lejos del claro, de regreso al sendero de la selva. Bradomín no miró atrás. Pero supo que las sombras sí lo hicieron. Capítulo 12. El templo de las sombras. La selva seguía cerrándose a su alrededor, un laberinto de sombras y murmullos donde la luna apenas podía deslizar su luz. Bradomín caminaba en silencio, siguiendo los pasos de Niña Chole, que avanzaba con la certeza de quien ha recorrido aquellos senderos en sueños. Había algo extraño en el aire, un peso invisible que oprimía el pecho y llenaba los pulmones con un aliento de tiempos olvidados. La vegetación era más densa, los troncos más oscuros y los aromas más intensos, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia un mundo distinto, un rincón oculto de la realidad donde el tiempo no corría con la misma cadencia. «¿A dónde vamos?», preguntó Bradomín, sintiendo que cada palabra se volvía pesada al salir de su boca. «Al templo», respondió ella sin girarse. «Allí nos esperan». Los guardians del silencio. No hubo más palabras. Solo el sonido de sus pasos y el canto lejano de las criaturas de la noche. Finalmente, el sendero desembocó en una explanada de piedra, oculta en el corazón de la selva. Allí, levantado como un espectro del pasado, se alzaba el templo. No era un templo de oro ni de mármol. No había columnas majestuosas ni inscripciones talladas por manos mortales. Era una estructura oscura y antigua, construida con bloques ciclópeos que parecían haber sido arrancados de la entraña de la tierra. La hiedra lo cubría como un manto vivo, y las raíces se enroscaban en sus muros como si quisieran tragárselo de vuelta al abismo. Bradomín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este lugar. No pertenece a nuestro mundo, completó Niña Chole. Pero existe. En lo alto de la estructura, más allá de la escalinata de piedra gastada por los siglos, se alzaba una puerta inmensa, negra como la noche. No hubo necesidad de empujarla. Al acercarse, la puerta se abrió con un gemido profundo, como si el templo los hubiera estado esperando. Y entonces, entraron. El corazón del abismo. El interior era un santuario de sombras. Un espacio vasto donde el aire parecía denso, como si la oscuridad misma tuviera peso. El techo era tan alto que se perdía en la negrura, y en las paredes, apenas visibles, se dibujaban relieves de figuras arcaicas, de seres que no parecían del todo humanos. En el centro de la sala, un altar de piedra. Y sobre él,
Algo que parecía moverse. Bradomín entrecerró los ojos, tratando de discernir lo que veía. Era un manto oscuro, pero no de tela, sino de sombra, un velo que flotaba y se retorcía como humo atrapado en el aire. «Es la reliquia», susurró Niña Chole. «La razón por la que vinimos». Bradomín sintió un nudo en el estómago. «¿Qué es?» «Un fragmento de lo que fuimos. Y de lo que podríamos ser». Antes de que pudiera preguntar más, el aire cambió. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Figuras se deslizaban en la penumbra, emergiendo de los rincones oscuros del templo. Eran altas y esbeltas, sus rostros ocultos bajo capuchas que parecían tejidos de la misma noche. No hablaban. No respiraban. Solo estaban allí, observando. La prueba del olvido. Uno de ellos se adelantó. Su voz no sonó como un eco en la sala, sino como un pensamiento que se deslizaba dentro de la mente. «Has venido a buscar lo que no se puede poseer». Bradomín sintió un escalofrío. «No busco nada», respondió con cautela. «Todos buscan. Aun cuando no lo saben». La sombra se movió alrededor de él, flotando con una ligereza antinatural. «La pregunta no es qué buscas, sino que estás dispuesto a olvidar para encontrarlo». Bradomín sintió la mirada de Niña Chole sobre él. «No juegues con sus palabras», susurró ella. «Quieren que dejes atrás lo que eres». El ser extendió una mano, larga y delgada, hacia el altar. El velo oscuro flotó en el aire y se acercó a Bradomín. «Toma el manto. Y tu nombre se desvanecerá». Bradomín dio un paso atrás. «No». La sombra inclinó la cabeza, casi como si sonriera. «Entonces, vete. Pero recuerda, a veces, perderse es la única forma de encontrarse». El aire se estremeció. La oscuridad se disipó como un soplo de viento. Bradomín y Niña Chole estaban de nuevo fuera del templo, en la selva. El edificio se alzaba detrás de ellos, intacto y silencioso. Pero la puerta, aquella puerta negra que se había abierto con facilidad, ahora estaba cerrada. Y supieron que jamás volvería a abrirse para ellos. Capítulo 13. La danza de los olvidados. El templo se perdió en la negrura de la selva, engullido por el tiempo y el silencio. Niña Chole y Bradomín avanzaban sin prisa, pero sin descanso. Sabían que el destino aún los aguardaba en algún rincón de aquella tierra de sombras, y que sus pasos no eran más que ecos de una historia que ya había sido escrita. El aire era espeso, cargado de un perfume extraño, como si la noche estuviera perfumada con incienso y secretos. A lo lejos, una melodía comenzó a flotar en la brisa, una música sin instrumentos, nacida del susurro de las hojas y el roce del viento entre las ramas. «Nos estamos acercando», dijo Niña Chole con una voz velada por la cautela. «¿A qué?» «A la fiesta de los que ya no son. El pueblo de los susurros». La selva se abrió de pronto, como un telón que revela una escena inesperada. Ante ellos se extendía un claro iluminado por un resplandor espectral. Había faroles de papel flotando en el aire, como estrellas atrapadas en la gravedad de la tierra, y entre ellos, figuras danzaban con una gracia que parecía ajena a la vida. Eran muchos. Demasiados. Cuerpos envueltos en túnicas blancas, sus rostros ocultos tras máscaras de madera, giraban y se deslizaban sobre el suelo como si flotaran. La música era hipnótica, un lamento de violines invisibles y tambores que latían como corazones viejos. Bradomín sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si una hebra invisible lo atara a aquel lugar. «No son vivos, ¿verdad?» Niña Chole negó con la cabeza. «Son los que olvidaron su nombre». Los danzantes se movían sin cesar, sus cuerpos giraban sin tocarse, sin tropezar, como si fueran parte de un mecanismo ancestral. No había principio ni fin en su baile. Bradomín sintió vértigo. «El ritmo del destino». «¿Por qué bailan?», preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. «Porque es lo único que les queda». Niña Chole lo tomó del brazo. «No mires demasiado tiempo. Podrías verte entre ellos». Bradomín apartó la vista con esfuerzo. Pero fue tarde. En medio de la multitud, vio un rostro familiar. Él mismo. Un hombre idéntico al giraba entre los danzantes, su máscara de madera apenas ocultando sus rasgos. No parecía confundido ni asustado. Bailaba con la misma naturalidad con la que un árbol se mece en el viento. Bradomín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies.
Esto no es posible. Niña Chole apretó su mano. Lo es. Y si te quedas, serás uno de ellos. La música se intensificó. El Bradomín danzante giró hacia él y extendió una mano. Únete. La voz no era suya, pero al mismo tiempo, lo era. El mundo pareció inclinarse. La música lo envolvió, se enredó en su cuerpo como una red de hilos invisibles. Sintió que su piel se aflojaba, que su forma se disolvía en la melodía. Un solo paso bastaría. Un solo movimiento. Pero entonces, Niña Chole tiró de él con fuerza. Core. El último compás. La selva los engulló antes de que pudiera darse cuenta. Corrieron sin rumbo, sin mirar atrás. La música aún vibraba en sus huesos, pero el claro había desaparecido. Solo quedaban los árboles, el viento y el eco de una danza que nunca terminaría. Cuando por fin se detuvieron, Bradomín se apoyó contra un tronco, intentando recuperar el aliento. ¿Qué era eso? Niña Chole lo miró con gravedad. Una advertencia. El silencio cayó entre ellos como una cortina espesa. Y entonces, con un estremecimiento, Bradomín comprendió la verdad. Su otro yo seguía bailando en el claro. Y, de algún modo, en algún rincón olvidado del tiempo. Él también. Capítulo 14. El espejo de las almas. La selva se hacía más densa, enredándose en sombras y murmullos. Cada paso que Bradomín y Niña Chole daban parecía llevarlos más lejos de la realidad, adentrándolos en un laberinto donde el tiempo y el espacio eran meras ilusiones. El aire estaba cargado de un perfume antiguo, una fragancia que evocaba recuerdos que no eran suyos. La brisa traía susurros, palabras en lenguas olvidadas, ecos de confesiones que nunca debieron pronunciarse. Y entonces, entre la espesura, apareció un espejo. La puerta sin retorno. Era un objeto imposible. Alto como un hombre, de marco dorado y barroco, con volutas que parecían retorcerse como serpientes. Estaba allí, en mitad de la selva, sin razón ni propósito, como si la misma naturaleza lo hubiera engendrado. Pero no reflejaba. Bradomín se acercó con cautela. Su imagen no estaba allí. Ni la de Niña Chole. No es un espejo común, susurró ella. Es el espejo de las almas. ¿Qué significa eso? Niña Chole acarició el borde del marco con la yema de los dedos. Solo refleja lo que no puedes ver en ti mismo. Bradomín tragó saliva. ¿Y si no quiero mirar? Entonces, el espejo mirará por ti. Los rostros del pasado. De pronto, la superficie de cristal se onduló, como si estuviera hecha de agua. Y entonces aparecieron. Figuras emergieron de la nada, difusas al principio, luego nítidas como la memoria. Eran rostros conocidos, voces que él creía olvidadas. Allí estaba su madre, con la mirada grave que siempre tenía cuando él era niño. Allí estaba el viejo sacerdote de su juventud, con su voz de trueno y sus ojos implacables. Allí estaban las mujeres que amó, las que traicionó, las que abandonó. Y, en el centro de todos ellos, un hombre. Él mismo. Pero no como era ahora. No como el marqués burlón y decadente que recorría el mundo con su ironía y su sombra. No. Era otro Bradomín. Uno que nunca existió. ¿Quién es él? Preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Eres tú, respondió Niña Chole. El que podrías haber sido. El reflejo le devolvió la mirada. Era él, sí, pero diferente. Sus ojos no tenían cinismo, sus manos no temblaban con el peso del tiempo. No era un hombre perseguido por el destino, sino un hombre que lo había domado. No me gusta, murmuró. Lo sé. El espejo tembló. Y entonces, el reflejo sonrió. El juicio del reflejo. El Bradomín del espejo dio un paso adelante. Y sin que nadie lo esperara, cruzó el umbral. Ya no estaba dentro del cristal. Ahora estaba allí, en la selva. Bradomín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su otro yo se acercó con calma, con la seguridad de quien no teme nada. Se detuvo frente a él y habló con su misma voz, pero más firme, más profunda. Has vivido de sombras, dijo. De juegos y engaños. Bradomín apretó los puños. He vivido como he querido. No. Has vivido como te han dejado. El silencio se hizo espeso. El otro Bradomín inclinó la cabeza,
como un juez que ya conoce el veredicto. Aún puedes cambiar. Bradomín rió, pero su risa sonó vacía. ¿Y qué pasará si no lo hago? El reflejo se volvió hacia el espejo. La superficie se oscureció, volviéndose un abismo sin fondo. Si no lo haces, un día despertarás y verás que ya no eres tú. Y sin más, dio un paso atrás. Volvió a entrar en el espejo. Y la imagen desapareció. El último umbral. Bradomín sintió un peso en el pecho. Niña Chole lo observó con compasión. No tienes que decidir hoy. Él la miró. ¿Decidir qué? Ella sonrió con tristeza. Si seguir siendo tú. O convertirte en él. La selva guardó silencio. El espejo seguía allí. Pero Bradomín no se atrevió a mirar de nuevo. Capítulo 15. El crepúsculo de los recuerdos. La selva se abrió como una boca inmensa, dejando paso a un sendero de tierra roja que descendía hacia un valle sumido en la penumbra. El aire estaba cargado de humedad y un aroma a tierra mojada, como si la misma noche se estuviera descomponiendo entre los árboles. Bradomín avanzaba con pasos cautelosos, seguido de cerca por Niña Chole, que parecía intuir la gravedad del momento. Algo en el ambiente había cambiado. Era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace de un destino ya escrito. Este es el final del camino, susurró ella. Él no respondió. Las ruinas del olvido. Ante ellos, en medio del valle, se alzaban las ruinas de un antiguo templo. Sus columnas erosionadas se alzaban como dedos de piedra en la penumbra, y sus muros estaban cubiertos de inscripciones que el tiempo había desgastado. Niña Chole se detuvo en la entrada. Aquí termina tu viaje. Bradomín frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Ella lo miró con una expresión que mezclaba compasión y resignación. Porque más allá de esta puerta no hay regreso. La brisa trajo un murmullo extraño, como si el viento arrastrara palabras susurradas en una lengua olvidada. Sin pensarlo, Bradomín cruzó el umbral. El encuentro con el pasado. Dentro del templo, el aire era más denso, cargado de cenizas y tiempo detenido. Un círculo de antorchas iluminaba el centro de la sala, y en el medio de aquel resplandor, una figura esperaba. Era un anciano de túnica oscura, con el rostro oculto bajo una capucha. Sus manos huesudas reposaban sobre un bastón de madera negra. Te estaba esperando, dijo con voz profunda. Bradomín sintió un escalofrío. ¿Quién eres? El anciano alzó la cabeza. Y Bradomín vio su propio rostro. No el de su reflejo en el espejo de las almas. No el del hombre que pudo haber sido. Era su propio rostro, envejecido por el tiempo, marcado por arrugas profundas y el peso de los años. Sus ojos, hundidos y cansados, lo miraban con una mezcla de burla y amargura. Soy lo que serás, susurró la figura. Si sigues caminando por este sendero. Bradomín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El último secreto. ¿Esto es una burla? Espetó. No puedo ser tú. No aún. Pero lo serás. El anciano dio un paso adelante, y su voz se tornó un eco que resonó en las paredes del templo. Has jugado con la vida, como un bufón en la corte de tu propio destino. Has amado y traicionado. Has reído y despreciado. Pero todo llega a su fin. Bradomín sintió un nudo en la garganta. Aún no, susurró. Aún no, repitió el anciano. Pero pronto. Un viento helado recorrió la sala, apagando las antorchas una por una. Corre, si quieres, continuó la voz en la oscuridad. Huye. Regresa al mundo y sigue fingiendo que el tiempo no te alcanza. Pero cada noche, cuando el silencio te envuelva, recordarás este encuentro. La última antorcha se apagó. Y todo quedó en tinieblas. El crepúsculo del destino. Cuando Bradomín abrió los ojos, estaba fuera del templo. La selva había desaparecido. El valle también. Solo quedaba un horizonte infinito, teñido de rojo por el sol poniente. Niña Chole estaba a su lado, observándolo con tristeza. ¿Qué viste? Preguntó. Él cerró los ojos un instante y sintió el peso del conocimiento nuevo sobre sus hombros. Nada, murmuró. Solo el crepúsculo. Ella asintió lentamente. Y sin decir más, se alejaron juntos, perdiéndose en el último resplandor del día, como dos sombras que aún se resistían a desaparecer. Si te ha gustado esta narración,
Te invito a apoyar el canal para que podamos seguir compartiendo más audiolibros y relatos. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad crezca y sigamos explorando juntos grandes obras de la literatura. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Gracias por formar parte de este viaje.